días, encantada de estar aquí. Como decía Teresa, es simbólico y me hace mucha ilusión porque mis investigadores de movilidad comenzaron con colaboraciones con España. Hoy les voy a hablar de cómo repensamos la ciudad y hacemos estrategias basadas en datos para ciudades sostenibles. La oportunidad es que ya la Internet está en nuestros bolsillos. Cada vez que estamos accesando la información, dejamos huellas de longitud, latitud y tiempo, y eso no solo en países desarrollados, sino en todo el mundo. Y la idea es que con esos datos, ¿por qué queremos tener un modelo de movilidad? Podemos hacer muchísimos proyectos de consultoría de ciudades, de cómo organizamos los autos eléctricos, cómo manejamos la congestión, cómo planificamos la calidad del aire e inclusive problemas de seguridad. Entonces, la oportunidad es, tenemos millones de personas con longitud, latitud y tiempo en el móvil, de ahí hacemos modelos de movilidad y de allí podemos planificar mejores ciudades. Bueno, debería ser un video. La movilidad, como se hacía generalmente, tenemos datos que vienen de encuesta. De ahí se hacen modelos de actividad de agentes y se ve cómo se van moviendo todas las personas. Pero era preguntarles a 1% de la población cómo se mueven día a día. Ahora la oportunidad es, si tenemos datos de smartphones, de Twitter, de las antenas de celulares e inclusive de tarjetas de crédito, lo que queremos hacer es cómo vamos de los datos a representaciones, a muestras representativas de todos. Y lo más importante es que no debemos tener la información cuando la persona usa el móvil, sino en cada minuto donde estamos todos. Eso es el reto de investigación nueva. Lo interesante es que si teníamos encuestas, generalmente se hacía todo basado en decisiones racionales, econométricas. Todos íbamos a optimizar nuestro tiempo y nuestras rutas. Sin embargo, cuando tienes el teléfono, no puedes preguntarle quién es la persona y no sabes por qué tomó la decisión. Y ahí es que venimos los físicos con visión de sistemas complejos, como son los patrones universales de movilidad, donde descubrimos las leyes sin necesidad de saber la parte racional. Es como un nuevo enfoque a cómo hacer los modelos de movilidad social. Por ejemplo, aquí tenemos datos de lo que se llaman Location-Based Service, que no son antenas, sino cada vez que un usuario usa las aplicaciones de los teléfonos smartphones. Y es un ejemplo de 10 meses de una persona. Como ves, solo vas a tener longitud, latitud y tiempo, pero puedes ver según las horas cuando las personas se mueven, probablemente esta es la casa, probablemente ese es el trabajo. Cada uno de estos círculos representa un lugar donde la persona estuvo más de 10 minutos. Se va creando la red y los lugares donde estuvo solo segundos son las rutas. Aparentemente, si tenemos los datos de celulares, tenemos la movilidad de toda la ciudad. Cuando se hace una visión cercana, este es el mismo usuario, solo 80 horas. Cuando miramos los datos originales, son saltos aleatorios. Entonces, visualmente parece mucha información, pero cuando lo ves hay lo que llaman información sesgada e incompleta. Interesantemente, cuando le das a los modelos de la máquina, los machine learnings, modélame esta persona, lo que llamamos basura entra, basura fuera, no lo modela correctamente. Y aquí es la misma visión en el área de la bahía donde vivo.
son datos de antenas de teléfono. Miren que las personas aparecen y desaparecen. Entonces, los datos crudos no se pueden utilizar para los modelos de ciudad. Sin embargo, aquí tenemos 3 días de una persona, cada color es un lugar distinto. A pesar de que solo tenemos, qué sé yo, 5 lugares de una persona, la magia está en ir contando y crear las redes. Cada nodo es un lugar y en las probabilidades es cuál es la probabilidad de conseguir a esa persona en ese lugar. Entonces, cuando hacemos el mapeo de los datos incompletos a redes, ya tiene mucha más estructura y solo tenemos que predecir cuál es la probabilidad de que una persona esté en un lugar y a dónde se va a mover al momento siguiente. Los primeros modelos de movilidad son aleatorios y entonces queremos decir, esto es una analogía a un movimiento aleatorio y la idea es, dado tu usuario de celular, ¿a dónde vas a ir a cada instante de tiempo? Y para eso hubo una ola de investigación que descubrió lo que llamamos patrones de movilidad individual. Y las leyes son, lo primero, seguimos el ritmo circadiano. La probabilidad va a ser, dependiendo del día, a ciertas horas los agentes no se mueven. La segunda es las tasas de movilidad. ¿Cuántos viajes semanales? Si una vez que estás en un lugar que estás explorando, ¿cuál es la probabilidad que te vas a quedar allí? O la segunda te dice cuál es la tasa de exploración. Lo que es interesante es que este mapa tridimensional me dice que cada persona, por ejemplo, José o yo, nos comportamos muy diferente. Ayer yo me fui muy temprano a mi hotel y José se fue de fiesta. Y eso lo podemos medir en los datos celulares. Yo hice una cena muy corta y él estuvo en el bar, vaya, no sé hasta qué hora. Otro punto importante es cuál es si pensamos, cada vez que estás en un lugar, puedes pensar que tu lugar tiene 2 formas. Solo 2 formas de etiquetarlo. Alguien que se atreva a decir. Maximiliano, tú que eres experto en movilidad. Cada lugar puede ser etiquetado de 2 formas. ¿Cuál será? ¿No? ¿No? Es o una exploración o es un retorno. Aquí todos, si venimos la primera vez, es una exploración. Entonces, solo con esa idea para una máquina, lo más difícil de modelar son las exploraciones, porque tú vas a tener la probabilidad de visitas basado en tu historia. Entonces, otro tema que hacemos es cuál es la probabilidad, dependiendo a medida que visitas lugares nuevos, cuál es la probabilidad de hacer una exploración y luego, ya que vas a la exploración, cuál es la probabilidad de visitarla. Y esto depende del rango de los destinos de todos. Es decir, cuando vemos a dónde van todas las personas de la ciudad, va a ser más probable de que yo que estoy explorando sea atraída ahí. Entonces, todos estos modelos, como ven, si hay economistas en la sala, no son modelos de econometría, son modelos que vinieron de física estadística. Entonces, a cada paso decidimos si se va a mover o no, si se va a mover o no, va a explorar o no, y qué tasas de probabilidad hay para cada persona. Con estas leyes logramos ciertos descubrimientos, por ejemplo, que todos nos movemos con solo pocas redes individuales que son la combinación de ida y vuelta y ciclos, porque cuando entramos en un estado excitado de movilidad hacemos más diligencias y son los ciclos. Y fue como descubrimos que hay solo pequeñas fracciones, estilos o motifs de movilidad urbana. Interesantemente, estos patrones se midieron con datos de celulares de Estados Unidos, cientos de miles de personas, o con datos de teléfonos smartphone en Dinamarca. Lo bonito es que no importa si son estudiantes en Dinamarca o viajeros en Estados Unidos,
las tasas son muy parecidas. Entonces es lo que empezamos a descubrir, modelos universales de movilidad. Y así es como llegamos de este tipo de datos completados con las leyes que les acabo de explicar a datos completos de movilidad. Y ya tenemos lo que ahora está muy de moda llamar Digital Twin. Tenemos cómo todas las personas o están detenidas en casa, trabajo o otro tipo de lugares o se están moviendo. Hay una parte interesante que es que a pesar de que tenemos el modelo, la predicción no es perfecta, porque recordemos que gran porcentaje de los lugares solo se visitan una vez. Entonces, aunque no podemos predecir exactamente a dónde vamos, tenemos patrones de movilidades. Este es 100 días de datos de un estudiante de mi equipo y como ya se iba a graduar, tuvimos que hacer su simulación. Entonces, a pesar de que no podemos predecir dónde vas a ir al siguiente instante, hacemos de cada uno de nosotros con nuestro teléfono lo que llamamos nuestro Digital Twin, que usa la probabilidad de visitar 8 lugares es baja, la probabilidad de visitar 2 lugares, entonces la probabilidad de distintos lugares al día igual la persona que el modelo. ¿Cuánto tiempo se tarda en cada lugar? Algunas veces estás todo el día en casa, otros días solo 1 hora en algún lugar. Esta distribución es la misma. Este zip flow de las fracciones de visita de cada lugar. Aquí tienes tus lugares preferidos, los lugares que visitas poco y cuánta distancia. Entonces, interesantemente, en modelos que no son predicción exacta, tienes los patrones muy parecidos a ti. Entonces, así es como se visita cada persona. Y esto se fue comparando con modelos estándar como el National Household Travel Survey, el modelo de Massachusetts, y tenemos toda la población, la fracción de visitas diarias, la distancia, los viajes casa-trabajo y cuándo te vas a mover. Entonces ya en 2015, 2018 lo aceptó la Academia Nacional de Ciencias de cómo los celulares sí fueron adoptados para hacer modelos de movilidad urbana. Lo último que se ha estado haciendo es modelos de inteligencia artificial basado en redes neuronales. Para el modelo que le mostré antes le llamamos TimeGeo, ahora este que usa redes neuronales para completar las trayectorias los llamamos Deep TimeGeo. Y un detalle que quiero mencionar es que hoy en día es ya mencionamos que venía de economía, vinimos los físicos, ahora ha explotado la producción de modelos en computación y hago este modelo de redes donde cada zona es un área de investigación. La gente de complejidad, demografía, Smart Cities, cada zona tiene su propia forma de generar estos modelos y aquí hay 7 formas de cómo predecir todos los modelos de individuales, distancia, duración, salidas. Y claro, está nuestro modelo que en este momento predice mejor los datos. Comparación con el siguiente mejor es muy parecido. Entonces uno va diciendo, bueno, ahora hay tantos modelos y todos compitiendo por la segunda cifra decimal. Sin embargo, el hecho de que estamos todos no mirando lo que hacen, esto es computación y no está mirando cómo se genera en transporte. Cuando vamos al mapa, tenemos el modelo que viene de física versus el modelo que viene de computación. Cuando miramos la predicción en la congestión es muy diferente. Entonces, la lección es que tenemos que hablar, no basta predecir como lo diga la computadora, hay que ver cuáles son las implicaciones
dentro del tráfico. Es súper importante este tipo de conversaciones. Ahora les quería hablar un poco de las aplicaciones y que muy bien tenemos los celulares, tenemos los modelos. En mi opinión, además de la recesión económica, las enfermedades de epidemias, una de las grandes cosas que debemos estar todos preparados y que nos trajo juntos hasta esta conferencia de movilidad es el cambio climático. Todos queremos estudiar movilidad para hacer movilidad más sostenibles. Y, de hecho, los autos individuales producen 48% de las emisiones. No son los camiones, no son los aviones. Debido al número de viajes, lo que predice más emisiones en el transporte son los autos individuales. Y en este caso, miramos cómo se compara con el año 2000 la producción de emisiones per cápita. Y va muy relacionado con lo que se llama Vehicles Miles Travels. ¿Cuántas millas de kilómetros viajados hay? Si viajan menos los autos, hay menos emisiones. Y lo que queremos es, para el 2035, tener muchas menos emisiones. Esa es la razón por la cual en Estados Unidos están implementando mucho los autos eléctricos, porque los autos individuales son los que producen la mayor emisión. Entonces, usamos nuestro modelo de movilidad de celular para, imagínense que cada persona que tiene un celular en la mano podamos decirle cuántas emisiones produce. Lo que se ha hecho es mucho esta ciencia de ciudades donde tienes muchos indicadores, ya sea Producto Interno Bruto, patentes, ingreso, todo como depende de la población. Cuando hacemos este tipo de gráfico para las emisiones es muy difícil controlar, porque ¿cómo vas a controlar la población de una ciudad? Entonces, la pregunta es, ¿podemos predecir emisiones de CO2 desde atributos individuales de los conductores de la ciudad? Podemos crear un Mobile Data Emission Systems, es decir, ir de datos celulares a emisiones. Ese es el reto. Y el detalle, si hay ingenieros en la sala, ya deben estar pensando, bueno, pero los datos celulares son súper incompletos y los modelos de emisiones de un auto dependen de cuánto el tiempo estuvo el auto encendido, cuánto se movió, cuáles son los patrones de aceleración y desaceleración y cuál es la distancia de viaje. Hoy en día, para hacer emisiones necesitas, y todos estos pesos son qué tipo de auto tienes. Son datos muy detallados de cómo manejas, es lo que te da emisiones. Entonces, lo que hicimos fue ir de nuestro modelo a un modelo detallado de tráfico para, sin saber qué auto tenían, vamos a decir cuántas millas por galón dado unas condiciones de tráfico va a tener tu ciudad. Y justamente para validar nuestro modelo teníamos estos sensores que son Berkeley Area CO2 Network en toda el área este de la bahía. Y logramos mirar cuál es las toneladas de CO2 por metro cuadrado en distintas áreas, ya sea con los sensores directos y con nuestro modelo de tráfico de celulares. Es importante que hay una diferencia en porcentajes, sin embargo, este tipo de diferencia es usual en los modelos de CO2 y entonces nos quedamos con lo que ya sabíamos, que la emisión depende de la población. Sin embargo, la emisión depende mucho más del número de kilómetros viajados por cada población y esto es lo que teníamos si lo hacemos a nivel individual. Decíamos,
No queremos esta medida porque no puedes controlarla, pero imagínate que eres el estudiante y dices, bueno, a nivel individual tengo esto, a nivel poblacional tengo la ley. ¿Cómo hago de aquí una ley? Entonces, cada línea aquí es una persona a diferentes niveles de congestión para el mismo origen-destino. ¿Alguien ve qué tipo de ley podemos hacer aquí? ¿Alguna idea? Cada punto es una persona con el mismo origen-destino. ¿Qué tipo de ley alguien ve ahí? No. ¿Ah? Claro, es el hecho de que siempre esté derecho, José dice, es una power law. Lo que tenemos que hacer es, a cada viajero dividimos la emisión por la distancia de viaje, los kilómetros viajados de vehículo. Y todos los 100.000 viajes entran dentro de esta ley. Estos son outliers, hay 9% de los viajes que no entran dentro de esta ley. Y aquí está el descubrimiento, esta es la ley. Tenemos que tus emisiones van a depender de cuántos viajaste en tu auto, cuál auto estás manejando y cuál es el porcentaje de congestión. No necesitas modelos microscópicos y tenemos nuestra nueva ley mesoscópica versus la microscópica. Aquí solo le tengo que decir cuánto es la distancia, qué auto manejas y cuánta congestión hay. Entonces, como no solo tenemos modelos de los celulares, pero leyes que nos permiten ahora planificar mejor la ciudad. Y entonces, bueno, ahora podemos extraer emisiones de celular con este Mobile Data Emission System. La cantidad de kilómetros viajados es la variable más importante para reducir emisiones. Les voy a decir una historia más que estuvimos trabajando un poco antes durante el COVID y vamos a comparar distintas ciudades. Aquí son distintas ciudades y las barras verticales son cuántas personas viven allí. Y entonces tenemos 21 ciudades dispersas como Atlanta o ciudades más con mayor población, densidad de población concentrada, puede ser como Málaga o ciudades Shenzhen como en China. Entonces tenemos diferentes ciudades y la idea es ver, debido a que lo que produce emisiones es cuánto te mueves, lo que queremos ver es diferentes patrones de movilidad según la distribución de población de las ciudades. Y lo que medimos con la movilidad es el radio de giro. Para cada usuario de celular medimos el centro de masa, que es cuál es el punto céntrico de todos tus viajes y después cuánto te diferencias desde el centro de masa y es lo que llamamos el radio de giro. Por ejemplo, esta persona, el radio donde estás más probable de encontrarte es aquí, porque está 96 veces acá y 67 veces acá. Entonces, para cada usuario celular tenemos su radio de giro. Y a todas las ciudades que les hablé, tenemos la probabilidad de radio de giros. Y entonces tenemos este outlier por acá, que es Bogotá. Entonces es interesante porque todos deberían estar pensando, el radio de giro depende del tamaño de la ciudad. Interesantemente, Bogotá es bien pequeña y tiene un radio de giro mayor. ¿A alguien se le ocurre por qué? Sí lo sabes, ¿ah? La razón es porque en Bogotá hay mucha gente desplazada de la guerra, hay mucha pobreza y la mayoría de la gente vive en las afueras y van a trabajar al centro. Entonces, podríamos pensar, bueno, entonces, donde hay más pobreza, hay más número de viajes. Y vemos Boston, Los Ángeles y Bogotá, que ya les hablé,
Los sectores 1 y 2 son los más pobres. En el caso de Los Ángeles, los sectores hispanos son los que tienen mayor pobreza y los más ricos en Boston son la raza blanca más rica. Y el punto es que la respuesta es no. Por ejemplo, en Los Ángeles, los más pobres viven cerca del centro y viajan menos. Entonces, los patrones de movilidad no están relacionados con la distribución económica. Es dónde está el centro y dónde viven la gente según la parte económica. Entonces, esa parte de que el centro, CBD es Central Business District, es importante. Lo que hicimos fue, para cada ciudad la dividimos en aros de 5 kilómetros aparte cada uno y vemos cada una de esas personas que viven a 3 kilómetros del centro, 9 kilómetros o 18 kilómetros, cuánto viajan. Y entonces miren qué interesante. Y aquí es la distribución de la población. Entonces tenemos distribución de población y viajes. Y tenemos un caso que llamamos de libro, la diferencia de movilidad entre Boston y Los Ángeles. Aquí en Boston, si vives a 20 kilómetros del centro, te mueves así. Mientras que en Los Ángeles, no importa si vives a 3 kilómetros del centro o a 20 kilómetros del centro, se mueven igual. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Alguien que se le ocurra? ¿Qué razón hay? ¿Qué diferencia fundamental hay entre los Boston y Los Ángeles? La diferencia es que Boston, miren acá, es monocéntrica. Todos los trabajos están en el centro. Mientras que Los Ángeles es lo que llamamos policéntrica. Entonces, la transformación de esta distribución es lo que te da la forma de la ciudad y lo medimos en una medida que se llama KS, el Kolmogorov-Smirnov, de cómo se diferencia esa distribución. Y entonces logramos tener una clasificación de las ciudades entre compacta y dispersa debido a la distribución de población y monocéntrica y policéntrica debido a la movilidad. Y entonces miramos todas las ciudades. Los Ángeles es plana, no importa dónde vivas, te mueves igual. Boston es monocéntrica, el KS va cambiando y tenemos nuestra clasificación de las ciudades. Cuando hacíamos este trabajo era la época de COVID y una de las preguntas que nos hicimos, ¿depende la forma urbana con la transmisión del COVID? Y entonces miramos el número de casos solo para 11 ciudades españolas. Como les decía, tenemos una estrecha colaboración con investigadores en España. Y entonces aquí, historia larga, corta, lo que tenemos es que en la fase 1 y fase 2, donde la gente había muchos casos, y si miramos aquí el radio de giro, la gente se movía bastante. Cuando tienes datos que la gente se va moviendo, el radio de giro es el mejor predictor de las infecciones. Cuando la gente no se está moviendo, que el radio de giro está muy bajo, tenemos que el delta KS, esa nueva métrica que inventamos, te predice mucho mejor las emisiones. Entonces, logramos hacer clasificación de las ciudades usando datos celulares y eso te ayuda también a predecir el número de incidencias por COVID. Creo que ¿qué hora es para mantener el horario? Ya, podemos seguir con el horario. Las conclusiones son que métricas que combinan la forma urbana y la movilidad son mejores predictores de la dinámica de epidemias que solamente densidad de población y movilidad sola. Los siguientes, los trabajos a futuros es cómo
hacer emisiones y forma de ciudades. Y con eso, muchas gracias. ¿Preguntas? Hola. Sí, muchísimas gracias por la presentación y bueno, es un placer poder tenerte aquí y poder disfrutar de tu experiencia, ¿no? Quería hacer una pregunta. En la segunda parte, que era sobre emisiones, el último modelo que has presentado, había una constante 2006 punto algo. ¿De qué pudiera depender dicha constante? ¿Depende de ciudad, vehículo? ¿De qué pudiera depender? No, esa constante es para transformar el tipo de vehículo en CO2. Sí, entonces, de hecho, hicimos... no, esa constante depende de la parte del vehículo, exactamente como lo dices. Porque es importante destacar que hicimos el área de la bahía, pero para hacer la pregunta de los referí, bueno, pero solo en el área de la bahía. Y no, hicimos también Boston y tenía la misma constante. Entonces es interesante esa parte que cuesta pensar la universalidad, ¿no? Sí, la universalidad aparece y no sabemos por qué. Porque, ojo, que tenemos tipo de vehículo importa, con porcentaje de congestión y distancia viajada. Entonces, el punto es que no importa si estás en el área de la bahía o en Boston o en Bogotá, esas tres variables son las que más importan. Sin embargo, habría que hacerlo para más ciudades y mientras más pendiente tengas, yo creo que eso va a variar. Entonces, esa parte habría que ver cómo varía según el número de pendientes que tenga la ciudad o la calidad de los autos. Yo creo que ellos son correcciones a segundo orden, porque fíjate que teníamos una distribución estándar y los outliers. Entonces hay que ver si ciertas ciudades no entran dentro de nuestra distribución estándar. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias Marta, placer como siempre, me ha encantado. Tengo una pregunta sobre intervenciones, porque todas estas métricas, todos estos modelos calibrados y comparando ciudades, pero hoy en día, bueno, en Colombia, por ejemplo, ha habido intervenciones en movilidad. Por ejemplo, en Manizales pues, han puesto desplazamiento de gente para evitar la segregación, que por ejemplo en Bogotá es tan importante como has explicado, o por ejemplo en Medellín el Metrocable y ahora en Bogotá también. ¿Habéis estudiado el impacto que estas medidas en movilidad han tenido a la hora de cambiar la fisonomía de los movimientos o tenéis datos de...? Porque esto ha sido en los últimos 10 años. Qué interesante. No he tenido el placer de trabajar con las intervenciones en movilidad en Bogotá o en Latinoamérica, pero sí estamos activamente trabajando los cambios de movilidad en los últimos 6 años en Estados Unidos. Y el experimento natural que todos tuvimos fue el COVID-19, claro. Y una cosa interesantísima es que en un día cualquiera, 25% más de las personas está trabajando de casa. Antes era el 5%. Tenemos un factor de 5 personas más trabajando de casa. La parte interesante es que hay más gente trabajando en casa, pero en Estados Unidos, 15 ciudades están produciendo más vehicles kilometers travel, más distancia de viajes de vehículo en todas las ciudades. Y la razón es que la gente queda en casa y hace más viajes cortos, como tienes más flexibilidad, no tienes tiempo de ir al trabajo, haces más viajes en corto, pero en auto. Y eso es lo que nos da para intervención de la planificación en Estados Unidos. Hay que subir la densidad de lugares donde ir cerca de tu casa, que es lo que llamamos la ciudad de 15 minutos.
Vale, si estás en el típico modelo americano, que son los suburbios, y no hay un café donde puedes caminar, sino que tienes que tomar el auto, entonces, aunque trabajes de casa, no bajaron las emisiones. Ese es un tipo de ejemplo donde miramos intervenciones, pero vale, no lo he visto en Latinoamérica. Gracias, Marta. En relación a lo que comentas, ¿tenéis alguna conclusión preliminar de si las ciudades más compactas tienen menor grado de emisiones que las dispersas? Sí, la respuesta es sí. Hasta ahora las ciudades más, basado en lo que le respondía Jesús, planificación compacta es lo que queremos. A pesar de que te genera un poquito más de congestión, también lo vimos en la bahía, necesitamos planificación de ciudades compactas donde consigas todo a 15 minutos sin tener que tomar el auto. Lo siento, José. Movilidad. Bueno, muchísimas gracias por la charla, me ha parecido súper inspiradora. Yo trabajo en vehículo autónomo y has hablado mucho de la bahía. Entonces, es inevitable preguntarte por si habéis empezado a evaluar de alguna manera el impacto de los desplazamientos con Waymo, que están en San Francisco y en todas las áreas. Y justo creo que hay una conexión con las cosas que se han preguntado y que a mí personalmente me preocupa mucho como desarrollador de tecnología, y es si en fin, creo que es pronto todavía para verlo, pero a lo mejor sí que tenéis algún indicio, si el uso del vehículo autónomo puede o tiene el potencial de generar más desplazamientos de los que había hasta ahora en vehículo privado, porque es tan sencillo y tan fácil. Bueno, no sé si nos puedes comentar. Excelente pregunta, gracias. Hay un tema de investigación que lo hace Alex Payen en Berkeley, que ellos, es buenísimo, logran introducir autos autónomos dentro de un grupo de autos, y hay una cosa que se llama traffic jam, phantom traffic jam. Esos traffic jam, fantasmas que se generan debido a cómo las personas van manejando. Bueno, los autos autónomos introducidos dentro de un grupo de autos eliminan esos atascones fantasmas. Entonces, en algunas medidas, autos inteligentes logran hacer el tráfico más fluido, pero como todos sabemos es una cosa de supply demand. Si tienes demasiados autos va a haber mucha congestión. Entonces es como que no es la panacea. Otros colaboradores en UC Davis dicen que estamos en las 3 revoluciones del transporte, que la movilidad va a ser eléctrica, autónoma, y esta es la clave, compartida. Si ahora nos imaginamos que todos los Uber son autónomos, entonces van a ser más baratos, porque algo de lo que es más caro en el viaje es el salario del conductor. Entonces, si tenemos muchos más autos autónomos y compartidos, imagínate que solo tengas un app, lo llames, el auto venga, te lleve, se vaya, y estamos todos compartiendo auto. Entonces, a lo que quisiéramos ir es a movilidad autónoma compartida, con lo cual vas a tener menos viajes de auto. O esa parte hay que calcularlo un poco mejor, ¿no? Sí, ¿verdad? A menos que sean compartidos, pero grandes, tipo tránsito. Sí, hay que hacer los cálculos. No está súper claro. Tengo colaboradores que dicen, inclusive otra colaboradora, John Walker, hizo el experimento. Va a ser una persona, pero vamos a imaginar que es autónoma. Cuando tienes un supuesto auto autónomo a tu servicio, los viajes en auto aumentan. Entonces la respuesta no está clara. Pero bueno, para eso estamos aquí, para investigarlo. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Yes.